Aleluya, gloria a Dios. La verdadera fe está establecida en la promesa de Dios y en su palabra. Amén. No es presuntuosa o presumir. ¿Okay? Presumir ideas sobre la fe hacen que las personas pierdan el camino y caigan en errores. Y viene la desilusión. La fe no son deseos o pensamientos positivos. ¿Amén? Aleluya. Entonces, ¿qué es la verdadera fe? La verdadera fe está establecida en la promesa de Dios y en su palabra. ¿Ok? Esa es la verdadera fe. Amén. Vamos a Mateo, capítulo 15, versículo 7. Dice, hipócritas, bien profetizad de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén. Entonces podemos ver aquí los que están supuestos a enseñar la verdad, en creer en Dios. Ellos decían con su boca, creemos en Dios, tenemos fe en Dios. Okay. Pero podemos mostrar, de acuerdo a lo que dice Jesús, y Jesús lo llamó hipócritas. ¿Por qué? Ellos querían a Dios y sus promesas, pero sus corazones estaban alejados de Él, no estaban en Dios, no estaban en el Padre Celestial. Porque sus enseñanzas son diferentes a la doctrina. ¿Okay? Lo mismo en la iglesia ahora, ¿cierto? Escuchamos, oh, tenemos fe en Jesús, le servimos a Jesús, pero las enseñanzas son diferentes a la doctrina de Cristo. ¿Okay? Entonces, así como Jesús le habló a esa generación de su tiempo, ¿cierto? Que proclamaban de que tenían fe en Dios, pero la doctrina era diferente. Lo mismo está sucediendo en la iglesia de Cristo en este momento. No están caminando en la verdadera fe, porque la verdadera fe es en Dios, la verdadera fe en Jesús, en lo que Él hizo, ¿cierto? Y si tenemos fe en Jesús, ¿qué predicamos? La doctrina de Cristo. Si la doctrina que se predica en la iglesia no es de acuerdo a la doctrina de Cristo, no, la persona no está caminando en la verdadera fe. ¿Okay? Porque si estamos caminando en la verdadera fe, tenemos que predicar de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la doctrina de Cristo. Amén. Entonces, nuestra confesión de fe tiene que dar un fruto. Y ese fruto tiene que parecerse a Cristo. Ese fruto tiene que parecer a la palabra de Dios. No tiene que ser nada contrario. Amén. Entonces, y Jesús lo llama hipócritas. ¿Cuál es la hipocresía ahí? O sea, la hipocresía es que decían una cosa pero enseñaban otra. Eso es lo que está sucediendo en la iglesia en muchos lugares. Dicen, le servimos a Dios, tenemos fe en Dios, tenemos fe en Cristo, pero la doctrina es diferente. El estilo de vida es diferente, eso es hipocresía. No hay fe, no está caminando en verdadera fe. Okay. La fe siempre, la fe verdadera, siempre responde a la verdad de la palabra de Dios, a la verdad de la promesa que Dios nos ha hecho. Amén. Y se enseña lo que Jesús enseñó. Okay. Esa es la verdadera fe. Gloria a Dios. Hermano y hermana, establece tu fe en lo que Dios ha proveído a través de Cristo y su redención. Sabemos cuando Jesús fue a la cruz, Jesús, ¿qué dijo? Todo está consumado. ¿Qué quiere decir eso? Que todo está terminado, todo estaba sellado en Jesús. Amén. Todo se cumple en Jesús. Todas las promesas de Dios se cumplen en Jesús. Son sí, amén en Jesús. Amén. Entonces, si vamos a recibir algo del Padre, tenemos que tener fe en Jesús y creer lo que Jesús ha hecho.
Por eso tenemos la seguridad de recibir lo que el Padre promete. ¿Por qué la seguridad? Porque en Jesús. Segunda de Corintios, en el capítulo 1. Vamos al capítulo 1, segunda de Corintios. Vamos juntos y miremos la palabra de Dios. Gloria a Dios, porque muchas veces personas dicen creer, pero están llenos de filosofía de hombre, enseñanza de hombre, como estaban enseñando los escribas y los fariseos, los saduceos, enseñaban al templo. Los que están supuestos a enseñar la verdad de Dios están enseñando doctrina de hombre. ¿Ok? Entonces, cuando se enseña doctrina de hombre, el que escucha esa doctrina no va a caminar en la verdadera fe. No va a caminar en la verdadera fe. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él. ¿Quién es Él? Jesús. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Amén. Entonces, todas las promesas de Dios son sí, amén en Jesús. Todas las promesas de Dios son sí, amén en Jesús. Entonces, a través de Jesús recibimos todo lo que el Padre ha prometido, lo que el Padre ha hecho a través de Jesús. En Jesús la recibimos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, tu fe tiene que ser en Jesús y en lo que Él ha hecho. Amén. Entonces, la fe no puede ser imaginaria, una imaginación. Yo creo, ¿por qué tú crees que Dios va a hacer eso en tu vida? ¿Cuál es tu fundamento? Okay. Tú no puedes creer algo que el Señor no ha prometido. Tú no puedes creer en algo que Dios no ha establecido. Tu fe tiene que tener un fundamento. La fe verdadera primero es en Jesús, en lo que Él hizo en la cruz. Lo que el Padre ha prometido a través de Él. Esa es la verdadera fe. Entonces, por eso, todas las promesas de Dios son sí, amén, en Él, en Jesús. En Él todo se cumple. En Jesús todo se cumple. La verdadera fe se desarrolla o crece a través de una comunión íntima con Jesús. ¿Ok? Tú tienes que tener tu intimidad con Jesús. Tú tienes que caminar con Él en una comunión inquebrantable. Tú tienes que conocerlo a Él. Para que puedas creer que puedes recibir a través de Él. ¿Ok? Para que sepa su integridad. Amén. Tú tienes que conocerlo. Nadie puede vivir de la fe de otro. Nadie. Tú no puedes vivir en la fe de tu pastor, en la fe de tu hermano, en la fe de nadie. Tú tienes que desarrollar tu propia fe. ¿Cómo desarrollar tu propia fe? Primero que todo, tienes que conocerlo a Él. Tienes que conocer al que prometió. Tienes que conocer el carácter y la naturaleza del que te promete algo. En este caso Dios, en este caso Jesús. Amén. Usted no puede vivir de la fe de otro. Y una cosa, nadie te puede impartir fe tocándote, imponiéndote la mano. Tú desarrolla esa fe con el conocimiento de Dios y su palabra. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando alguien te dice que te va a impartir fe, no crea mucho eso. Porque ya Dios ha establecido cómo nosotros crecemos en fe. Primero ya nos dio una medida de fe. Y esa medida crecemos. ¿Cómo crecemos en esa medida? Lo vamos a ver a través de su palabra. ¿Okay? Y lo estamos viendo. Cómo crecemos en fe. Esa medida que ya nuestro Padre Celestial nos ha dado a través de Jesús. Pasemos a Hebreos, al capítulo 12. Gloria a Dios. Déjame pasarle esta pequeña nota. Nadie puede impartir lo que no tiene. Tú impartes de lo que tienes, ¿cierto? Hay muchos por ahí que andan corriendo y que voy a impartirte esto, impartirte y no tienen nada. Okay. Cuando Pablo dijo que iba a impartirle a los hermanos unos dones, es porque Pablo tenía, sabemos que Pablo sí tenía algo.
Él tenía que impartir, no solo imponiéndole la mano, sino enseñándoles. Cuando tú enseñas a otro, tú estás impartiendo algo. Algunos cristianos creen que impartir es cuando alguien ora por él y le impone la mano. No. Tú impartes también cuando le enseñas algo a una persona. Estás impartiendo ese conocimiento. Estás impartiendo esa sabiduría. Estás impartiendo esa iluminación que Dios te ha dado a través de su palabra. ¿Ven? Entonces cuando Pablo habla de que iba a impartir algo, era un conocimiento de Dios que también le iba a impartir a los hermanos a través de la enseñanza. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, Hebreos 12, versículo 2. Aleluya. Puesto los ojos en Jesús. ¿En quién ponemos los ojos? En Jesús. Nuestra mirada es en Él. No te distraigas. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. ¿Quién es? Jesús. Los ojos en Jesús. Amén. Aleluya. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces vimos, Jesús. Nosotros ponemos los ojos en Jesús, nosotros ponemos nuestra vista en Jesús, ponemos nuestra fe en Jesús. Recuerda, todas las promesas de Dios en Él son sí y amén. ¿Ok? Porque en la cruz se cumplió todo. Amén. Aleluya. Entonces, después que hubo la cruz, se sentó a la diestra de Dios Padre. ¿Por qué? Porque Él hizo lo que el Padre mandó hacer, para establecerlo a nosotros, para que podamos recibir del Padre a través del sacrificio de Cristo. Aleluya. Todas las promesas de nuestro Padre Celestial. Entonces, tu fe está en Cristo. Y cuando hablamos de fe, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de confianza, dependencia en esa persona que es Jesús. Amén. Entonces, fe no que, ay, no tengo fe de que Jesús va a hacer esto por mí. Tú tienes confianza en Él, dependes de Él. Esa es la verdadera fe, hermano. Estamos hablando de verdadera fe. Estamos hablando de verdadera fe. Entonces, pon tu mirada solamente en Jesús. Amén. Y cuando decimos estoy poniendo la mirada en Jesús, estamos creyendo en lo que también dice la palabra de Dios. Porque eso es lo que Él ha hecho, es lo que hizo, y aquí está establecido en la palabra de Dios, porque tú no puedes ver a Jesús en la carne. ¿Ok? Pero sí lo puedes ver a través de su palabra. Y a través de lo que Él hizo. Aquí está escrito lo que Él hizo por nosotros. Está establecido. Y si está establecido, podemos recibirlo. Y como está, lo que está escrito aquí ya está establecido en el cielo, nadie lo puede cambiar. Entonces tú puedes ir confiadamente y creer y recibir. Aleluya. Entonces, muchas cosas las queremos poner muy misteriosas y no es tan misterioso. Es claro. Si yo creo en Jesús, tengo que creer en su palabra y en lo que Él hizo. Entonces, si lo conozco a Él a través de su palabra, puedo confiar en Él. Aleluya. Entonces, pon tu mirada, quiere decir, cree en Él, confía en Él, depende en Él, síguelo a Él. Si no estás siguiendo, como tu fe va a crecer. Ah, si yo creo en el Señor, ¿tú lo conoces? No, pues no sé. Sigue. Pon tu mirada, síguelo, sígueme. Aleluya. ¿Cómo sigo yo a Jesús en este tiempo? ¿Cómo lo seguimos nosotros? A través de su palabra, a través de lo que está establecido, a través de lo que dice quién es Él y qué hizo Él por nosotros. Sígueme. Cuando Él estuvo aquí en la tierra con sus discípulos, ellos lo podían ver en la carne. Entonces, cuando Él decía a alguien, hey, sígueme, ellos lo podían seguir. ¿Y qué quería decir? Sígueme y ve lo que yo estoy haciendo, aprende de mí, imítame a mí. Escúchame a mí. Ellos estaban siguiendo la carne. Nosotros no lo podemos seguir en la carne hoy, a Él. No lo podemos ver. Pero sí podemos ver su palabra. Esta es la palabra de Dios. Todo lo que dice Jesús aquí es verdad. Todo lo que dice que el Señor hizo por nosotros es verdad.
Entonces, la verdadera fe está establecida en las promesas de Dios y en su palabra. Okay. Esa es la verdadera fe, hermano. Entonces, la verdadera fe lo podemos resumir en la persona de Cristo para nosotros como cristianos. El que cree en Él. ¿Dónde has puesto tu vista? ¿Dónde tienes tú puesta tu mirada? Podemos decir. ¿Dónde está tu mirada, querido hermano y hermana? En Jesús. En su preciosa palabra. Gloria al Señor. Aleluya. Romanos capítulo 10. Vamos juntos a la palabra de Dios, hermano. Romanos 10, en el versículo 17, nos dice la palabra de Dios. Leamos juntos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios establecida en tu corazón aumenta tu fe, o hace que tu fe crezca. ¿Por qué crees que en la palabra de Dios nos dice que meditemos en ella día y noche? ¿Para qué? Para que la fe crezca, para que la fe se fortalezca, para que la fe aumente. Entonces, entre más meditemos en la palabra de Dios, entre más escuchemos la palabra de Dios, entre más estudiamos la palabra de Dios, nuestra fe crece, nuestra fe aumenta, porque estamos creyendo lo que dice. No estudiamos la palabra de Dios no solo para memorizarla, sino para creerla. Muchos la tienen memorizada, pero no creen. Muchos enseñan, pero no creen ni lo que enseñan, porque contradicen lo que enseñan. Gloria a Dios. Muchos miran la palabra de Dios como algo filosófico o como algo del pasado que no tiene relevancia para nosotros hoy. Esta es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el Señor puede hablarte a ti hoy a través de la escritura en el Viejo Testamento. Te puede hablar hoy para ti. Puede ser una palabra rima para hoy. Para ti hoy. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, entre más estudiamos la palabra de Dios, entre más escuchemos la palabra de Dios, nuestra fe se fortalece, nuestra fe crece, nuestra fe se desarrolla. Amén. Gloria a Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso es Romanos 10, 17. Gloria a Dios. Aleluya. Pasemos a Hebreos, capítulo 11. Estamos hablando de la verdadera fe. Hebreos 11, versículo del 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe. Amén. Entonces esa palabra de Dios todavía tiene poder, ¿ok? Así como tuvo poder cuando Dios creó este mundo, esta tierra y todo lo que hay en ella, esa misma palabra tiene poder hoy para hacer milagro. Amén. Para hacer prodigio.
cuando el hombre o la mujer de Dios la declara en fe. Aleluya. Cuando declaramos de acuerdo a su voluntad, algo sucede. Amén. Gloria a Dios. Bueno, con fe en tu corazón, que Jesús dijo, y tú crees en tu corazón, sucederá. Amén. Si declaramos algo de acuerdo a la voluntad de Dios y si tenemos fe en nuestro corazón, sucederá. Porque Dios respalda su palabra. Declaramos, el Espíritu Santo entra en acción. La fe es confianza, hermano. ¿Confianza en qué? Confianza en Dios, confianza en su palabra. Es una verdadera fe. Cuando confiamos en Dios, cuando confiamos en su palabra. Entonces, si confiamos en Dios, confiamos en su palabra, entonces tenemos confianza de que sucederá. Marcos capítulo 11. Gloria a Dios. Versículo 22, vamos a leer hasta el 24. Nos dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Todo cuando Jesús maldijo la higuera, ¿cierto? Cuando regresaron, pasaron por el mismo lugar y los discípulos estaban admirados de eso. Y esta es la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. ¿Sí ve? Fe en Dios. Cuando un cristiano, un creyente dice, yo tengo fe en Dios, ¿qué está diciendo? Yo creo en su palabra. Eso es lo que está diciendo. Yo creo en lo que Dios ha establecido. Yo creo en sus promesas. Yo creo en lo que es Dios, quién es Dios para mí. Yo creo en su naturaleza. Yo creo en su carácter. Yo dependo de Él. Yo confío en Él. Tener fe en Dios no es algo abstracto. Tener fe en Dios. Versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, cualquiera, no alguien especial, no este o el otro, cualquiera. Entonces, tú y yo clasificamos en ese cualquiera. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, no dudare en su corazón, escucha, en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Mire cómo lo puso el Señor ahí. Lo que diga será hecho. Entonces, el problema no es Dios. El problema no es Jesús. El problema no es la palabra de Dios. El problema es si no creemos. El problema es si no creemos. Ese es el problema. El problema es falta de fe. El problema es incredulidad. El problema es duda. Lo que diga. ¿Cómo? Sí, lo que diga. Si lo crees en tu corazón, sucederá. Le será hecho. Entonces, los ángeles listos para trabajar. El Espíritu Santo listo para trabajar. Para manifestar lo que tú estás declarando. Mire qué autoridad nos ha dado Jesús a nosotros, los creyentes. Pero tenemos que creer, hermano. Tenemos que creer. Versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Cuando tú oras, tienes que creer que has recibido. No esperes por la manifestación. La manifestación, esperar por la manifestación no es fe. No es verdadera fe. Entonces, en el momento que tú ores, en el momento que tú declares algo, tienes que creer que sucedió. En ese momento. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, todo lo que pide, todo, cree que lo recibiréis y os vendrá. Cree que lo recibiréis y os vendrá. ¿En qué estás creyendo que el Señor haga por tu vida? O que se manifieste en tu vida. Escucha la palabra de nuestro Señor Jesús.
¿Por qué has venido orando? ¿Estás orando en fe? Porque dice, por tanto, Dios, que todo lo que pidieres orando, cree que lo recibirás y os vendrá. O sea que si tú oras, o yo oro, y creo que va a suceder, sucede. Pero tenemos que orar ¿cómo? En fe. No dudar en nuestros corazones. No dudar en nuestros corazones. Tenemos que, no importa qué imposibilidad se vea las cosas, qué imposible se vean las cosas. Porque nosotros no caminamos por vista, nosotros caminamos por fe. El que cree en Dios todo es posible. Todo lo es posible. Todo lo es posible. Entonces, confiar, la fe, verdadera fe es confiar, creer, es con visión. Esa es la verdadera fe. Nosotros tenemos un Dios poderoso. Y este Dios poderoso nos dice que declaremos en fe, que creamos para recibir. El reino de Dios se mueve por la fe. Y nosotros somos ciudadanos del reino. Entonces nosotros vivimos por fe. Los justos viven por la fe. O por fe vive el justo. Tú eres justo. Tú eres el justo de Dios en Cristo Jesús. Entonces tú tienes que vivir por fe. Este es el reino de Dios. Nuestro Padre Celestial ha diseñado que los del reino vivamos por la fe. Nosotros no somos de este mundo. Aunque estemos en este mundo, no somos de este mundo. En este mundo todo se ve por lo natural, todo por razonamiento natural. Pero en el reino de Dios no es así. El reino de Dios es supernatural. Y nosotros somos supernaturales. Aunque tenemos este cuerpo natural, pero recuerde, nosotros hemos nacido del Espíritu. Y cuando nacimos del Espíritu, vinimos a ser unas personas supernaturales y espirituales. Somos personas supernaturales, personas espirituales, viviendo en este mundo natural. Gloria a Dios. Pero no olvidemos quiénes somos. Somos ciudadanos del reino. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Segunda de Corintios capítulo 5. Aleluya. ¿Tú crees en Dios? Recuerda, si crees, verás la gloria de Dios. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Ahí dice el Señor, quiero ver tu gloria. El Señor le responde, si tú crees, verás la gloria de Dios. Tú tienes que creer. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Cómo andamos? Por fe. Andar o caminar por fe es vivir de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Déjame repetir. Caminar o andar por la fe o por fe es vivir de acuerdo a la voluntad de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 11. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Okay? Gloria a Dios. Está claro eso.
A Dios lo agradamos a través de la fe porque creemos quién es Él. Conocemos su naturaleza, su carácter y obedecemos a Él. Amén. O sea, la verdadera fe siempre obedece a Dios. Siempre. Entonces, cuando una persona dice, yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios, y si esa fe es verdadera, siempre obedece lo que Dios ha declarado, obedece su palabra, obedece sus consejos. Aleluya. Esa es la verdadera fe. Porque creo en Dios. Entonces, cuando Dios me dice esto, ya sea a través de su palabra o me habla personalmente, como tengo una fe en Él, voy a hacer lo que Él dice que haga. No hay duda. Gloria a Dios. Me causa como algo de risa cuando yo escucho hermanos y hermanas que se creen muy espirituales. Dicen, yo me puse a discutir con Dios cuando me dijo que hiciera esto. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Dime. ¿Tú crees que tú vas a ganar a Dios? Si Él está diciendo, porque es bien para ti, mejor que lo haga. Y yo creo que eso es ser muy espiritual, que discutir con Dios. Yo no sé si es verdad que discuten o ya es para ver si es muy espiritual. Pero se ven bien, para mi concepto, se ven bien tonto cualquier adjetivo que quiera utilizar. Porque yo no creo que eso sea sabiduría. Porque leen Proverbios, estudia Proverbios, y Proverbios dice que la sabiduría es el conocimiento de Dios, es el comienzo de la sabiduría. Y cómo conocemos a Dios a través de su palabra, ¿cierto? Y también nos dice que la sabiduría es el temor a Jehová. Y no está hablando del temor de un temor enfermizo, no, ese temor que está hablando es el honor a Dios. Amén. Entonces, el que dice que alega con el Señor, discute con el Señor, no es sabio. No es sabio. Escucha muy bien. La verdadera fe siempre obedece a Dios. Ahí no hay discusión. ¿Okay? ¿Cómo tú vas a discutir con alguien que lo sabe todo? Alguien que te creó. Alguien que conoce tu pasado y tu futuro. Alguien que sabe lo que va a suceder mañana que tú no sabes. Entonces, esa incredulidad. Te voy a decir, eso no es ser espiritual, ni eso es incredulidad. Porque ¿cómo tú no vas a creer en Dios? Si en lo natural yo veo una persona que sé que sabe más que mí, la persona me da ese consejo, ¿cómo voy a discutirle y sé que él sabe más que mí? Y lo que él me está diciendo es algo que es real, para mi beneficio. Es Dios hablando de ti, es Dios. Pero lo he escuchado de muchos hermanos y hermanas. Ay, Dios me dio esto y yo me puse a discutir con él. Yo nomás lo quedo viendo y digo, qué tontería. Tú no has escuchado, no has leído la palabra de Dios. El Señor confunde la sabiduría de los hombres. Porque no hay más sabio que Dios. Por eso es que cambian la doctrina de Dios, la sana doctrina, porque para ellos no tiene sentido. Antes ellos quieren buscarle sentido a algo que es supernatural, que la palabra de Dios es supernatural. Recuerda, el Señor dijo a través del profeta, mis caminos son más altos que los tuyos. Mis pensamientos no son como los tuyos. Estoy parafraseando. Escucha lo que dice el Espíritu del Señor. Si alguien dice, tengo fe en Dios, y vive como un impío, su fe no es verdadera.
hablando de un creyente que dice, oh, yo tengo fe en Dios, pero están viviendo como impío. Alguien diría, está viviendo como un mundano. Entonces, la fe no es verdadera, porque no estás creyendo en Dios. Tenemos que revisar nuestra fe. Tenemos que verdaderamente ser honestos nosotros mismos y mirar si estamos caminando en una verdadera fe. En una fe bíblica, en una fe cristiana, una fe que está basada en la palabra de Dios y en sus promesas y en su voluntad. Tenemos que revisarnos cada uno de nosotros. Aleluya. Porque la única manera de avanzar al reino de Dios si creemos, si tenemos una fe verdadera, la única manera de avanzar y establecer el reino de Dios en los lugares donde el Señor nos manda es a través de una fe verdadera. Hay que revisar la fe. Cada uno de nosotros tenemos que revisar nuestra fe. Tenemos que mirar si estamos en la fe verdadera. Aleluya. Gloria a Dios. Pero ya nos dio los principios, nuestro Padre Celestial a través de su palabra, cómo la fe crece. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, escuchar y escuchar la palabra de Dios. Amén. Ese es el principio de cómo la fe crece. Meditando en la palabra día y noche y aplicándola a nuestras vidas. Nosotros no cogemos la palabra de Dios nomás para memorizarla y tener memoria y tirarla por ahí como algo, o discutir con otras personas sobre la palabra. No, es para caminar, es para creer, es para saber quiénes somos y quién es Dios en nuestra vida y declarar y sabemos para qué estamos aquí en la tierra. Y establecer y expandir el reino de Dios a través de la fe. Y declarando las cosas que están de acuerdo a la voluntad de Dios, creyendo en nuestro corazón para que sucedan. Amén. Gloria a Dios. Yo te invito y te animo de que creas en la palabra de Dios, de que establezca tu fe en lo que Dios ha establecido a través de su palabra y lo que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz. Amén. Aleluya.